este ciclo ordinario virtual 2019-1 y para esta semana número 2 ya nos vamos a adentrar en la historia de la filosofía y nos vamos a topar con el primer periodo de la historia de la filosofía antigua, griega, el periodo cosmológico. Les comento que la filosofía antigua tiene 4 periodos: el periodo cosmológico, el periodo antropológico, el periodo de los grandes sistemas y el periodo de las escuelas helenístico-romanas. Lo que vamos a hacer en las 4 siguientes semanas precisamente es dedicarle una semana a cada uno de estos periodos. Sin embargo, no quería comenzar esta clase, además porque su boletín, su manual hace referencia a ello, sin entender lo que fueron los mitos. A ver, recordemos que la semana pasada comentamos que las preguntas filosóficas, puesto que son totalizadoras y radicales, son preguntas humanas. ¿Qué quisimos decir con eso? Que son preguntas que se hace todo ser humano independientemente del siglo en el que vive, independientemente de la cultura en la que vive. Por ejemplo, es natural que todo ser humano se pregunte por qué existen cambios en la naturaleza, por qué el sol se mueve, por qué existen las estaciones. Vimos también la semana pasada que la filosofía surge en un momento determinado, en el siglo VI a.C. La pregunta es, ¿cómo respondían al interrogante por qué existe el movimiento de la naturaleza antes del siglo VI, en el siglo VIII o en el siglo X antes del nacimiento de Jesucristo? En Grecia existían los mitos. Tenemos a Hesíodo y a Homero. Por ejemplo, Homero cuenta o narra un mito para dar cuenta del cambio en el cosmos. Es el mito de Perséfone y Hades. Lo que cuenta Homero es que Perséfone era una joven tan bella que el dios Hades se enamora de ella. Y como se enamora de ella, la rapta y la lleva al inframundo. Sucede que Perséfone era hija de Deméter, que es una diosa importante, además hermana de Zeus. Deméter se va a quejar al Olimpo con Zeus y Zeus con ella, puesto que Zeus se da cuenta que a Deméter, o a Perséfone, perdón, aún no le tocaba morir, bajan al inframundo a conversar con Hades. Hades está enamorado, obnubilado, ofuscado, no ve bien las cosas y le dice a Zeus, su hermano, que no va a devolver a Perséfone al mundo de los vivos. Entonces Zeus se da cuenta de que tiene que negociar con Hades. Entonces le dice más o menos lo siguiente: Hades, ¿qué te parece si tú te quedas con Perséfone 6 meses del año y los otros 6 meses del año Perséfone va con su madre a vivir en la tierra? Hades cede este pedido de Zeus. Y lo que dice Homero a continuación es que cuando Perséfone está con Hades, su madre está tan triste que contagia esa tristeza a la naturaleza, de modo tal que en la tierra estamos en invierno y otoño. En cambio, cuando Perséfone viene a pasar esos 6 meses de la parte del año con su madre Deméter, ella está tan feliz que contagia esa felicidad a la naturaleza, de modo tal que las flores surgen. Estamos en primavera y verano. O sea, ¿qué les quiero decir? Que este mito de Homero da una respuesta a por qué existe el cambio en la naturaleza. Estamos en otoño, vemos una hoja caer. Lo que pasa es que Perséfone no ha venido o no ha ido a Deméter y Deméter está triste. Estamos en verano, vemos el sol, vemos que las flores surgen. Lo que pasa es que Deméter está feliz. ¿Es una explicación? Habría que decir que sí, pero sucede que es una explicación que se basa en los mitos. Precisamente los primeros filósofos se rebelan contra esta manera de explicar los problemas, una manera mitológica, y ellos van a intentar responder los problemas basándose en su razón. Y ese tránsito, ese dejar atrás los mitos e irnos a las explicaciones racionales, es lo que en su separata han llamado el paso del mito al logos. Vamos a poner eso en la pizarra. Los mitos, como he querido explicar, decir, son explicaciones fantásticas. En tanto, se basan, podríamos decir, en la fe, por un lado, y por otro lado, también se basan en la imaginación. Los primeros filósofos tratan de dar explicaciones
racionales. Su mismo nombre lo dice, se basan en en la razón. Ellos tratan de ofrecer argumentos, no de basarse en... Muy bien, incluso podríamos personificar este paso. Es el paso de Homero a Tales de Mileto. A Tales de Mileto. Una vez que han entendido este famoso paso del mito al logos, dejar atrás las explicaciones basadas en la fe, en la imaginación, en creer que las cosas existen porque un Dios está amargo contigo, las explicaciones más racionales, ya podemos insertarnos, adentrarnos en el primer periodo de la filosofía, que tiene el nombre de periodo cosmológico, o también presocrático, en tanto son pensadores que existen antes de Sócrates, que es la figura que vamos a ver la siguiente semana en el siguiente periodo. Muy bien, les recomiendo que cuando repasen un periodo de la filosofía, lo primero que deben entender es su objeto de estudio. ¿Por qué? Porque si ustedes no comprenden el objeto de estudio, no van a entender sobre qué están reflexionando los filósofos. Ahora, lo interesante es que en el periodo cosmológico, el mismo nombre te dice algo del objeto de estudio. Cosmológicos. Cosmos, mundo, lógico, logos. Voy a responder al problema del mundo, del origen del cosmos, con la razón. Entonces, el objeto de estudio del periodo cosmológico no es el cosmos, porque eso es bastante amplio, sino es cuál es el principio o fundamento del cosmos, lo que en griego se denominaba argé. Entonces, el objeto de estudio es el argé, que se puede escribir así, pero también así. Ahora, una precisión técnica. Se suele traducir argé como principio. Sin embargo, para ser fieles, una traducción más cercana a argé sería fundamento. ¿Por qué? Como lo dice Aristóteles comentando a los primeros filósofos, porque este es un detalle importante también, de los 6 filósofos que vamos a ver el día de hoy, ninguno de ellos dejó un texto escrito. O me corrijo, sí dejaron libros, pero sus libros se perdieron a lo largo del tiempo, algunos fueron quemados en la biblioteca de Alejandría. Lo que tenemos son fragmentos. Entonces, ¿cómo usted sabe que Tales propone como argé tal elemento? Porque eso lo dice Aristóteles, lo dice Tales, lo dice Genófanes, lo dice Diógenes de Laercio. O sea, no tenemos libros de ellos, sino fuentes o bibliografía de segunda mano, o también tenemos fragmentos, como fragmentos de Empédocles, de Demócrito, de Pitágoras, de Parménides tenemos un poema. Lo que les estaba diciendo es que cuando Aristóteles comenta este primer periodo de la filosofía, Aristóteles dice, y es bastante claro, en sostener que el argé es aquello de donde proviene algo, pero también es aquello hacia donde algo va, y también es ese camino. El problema es que cuando en el castellano decimos argé como origen, solamente hacemos referencia a aquello de donde viene algo, pero argé es algo mucho más que eso, es de donde viene, hacia donde va y lo que acompaña en todo su recorrido. Por eso me parece más pertinente traducir argé como fundamento. Entonces vamos a poner eso, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el fundamento del cosmos? Principio, origen del cosmos. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las respuestas que esgrimen los filósofos. Por ejemplo, ¿qué deben recordar de Tales de Mileto? Tales de Mileto es considerado el primer filósofo. Ojo, no vayan a confundir esto con el que se llamó a sí mismo filósofo, o sea, el que se denominó filósofo, que es Pitágoras, como lo vimos en la clase anterior. Tales no solamente era un filósofo, era un gran científico. Tiene, que sepamos nosotros, la predicción de un eclipse. Predijo el eclipse del 28 de mayo del 585 antes de nuestra era. Y también era un buen matemático. Tenemos un teorema, digamos, de paralelas, porque Tales hizo toda una proeza en ese tiempo. Midió la altura de las pirámides de Egipto. ¿Cómo lo hizo, profesor? Fue un día, supongamos, a las 3 de la tarde, y se midió él y midió su sombra, y sacó una proporción.
El siguiente día, a la misma hora, midió la sombra de las pirámides de Egipto y luego, por esa misma relación que había, llegó a, digamos, concluir la altura de las pirámides de Egipto. Pero acá no queremos ver al Tales científico, puesto que este es un curso de filosofía. Vamos a ver la respuesta que da Tales para o con respecto al arjé. Tales dice que el arjé es el agua. Vamos a escribir esto. Lo vamos a poner acá, es considerado el primer filósofo. Y Tales considera que el arjé es el agua. Pero claro, incluso podríamos decir lo siguiente. Profesor, pero ¿qué argumentos esgrime Tales? Porque usted mencionó hace un momento que los primeros filósofos se rebelan contra la mitología. Entonces, ¿qué argumentos da Tales? Es más, podríamos decir incluso que si uno lee la cosmogonía de Homero, va a encontrar que el océano es el padre de todas las cosas. Eso quiere decir que Homero también consideraba que el océano, el agua, era el fundamento de la realidad. Pero a diferencia de Homero, que te contaba un mito, Tales es el primer filósofo, de modo tal que Tales da argumentos coherentes y racionales para demostrar su postura. Lo que dice Tales es más o menos lo siguiente: asoció la vida al agua. O sea, dijo Tales que donde hay vida, en principio, hay agua. Y, por el contrario, la sequedad supone la muerte. Y esto lo podemos ver en varios casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un ser humano no toma agua? Muere. ¿Qué pasa si un perro no toma agua? Muere. ¿Qué pasa si una planta no toma agua? Muere. Entonces, nosotros necesitamos para vivir, ¿qué? El agua. Es más, esta intuición de Tales no está tan desbocada, porque la ciencia moderna ha demostrado que el elemento que más prima en nuestro cuerpo es el agua. Es más, los científicos cuando hacen expediciones a Marte, ¿qué buscan? Agua. ¿Por qué? Porque saben que en principio, donde hay agua, hay vida. Una frase bastante conocida de Tales jóvenes es: todo nace del agua, todo nace del agua, se mantiene y vuelve al agua. O sea, de otra manera te está diciendo que el agua es el fundamento de la realidad. El siguiente pensador es un discípulo de Tales, pertenecía a la escuela de Mileto o a la escuela jónica, porque estaba en Jonia, y Anaximandro es el primero que nosotros sepamos que utilizó el término arjé. Sin embargo, su concepción del arjé es bastante particular. Él dice que el arjé es, y no se vayan a asustar, es una palabra griega nada más, el apeirón. ¿Pero qué es el apeirón? Vamos a ver a continuación qué significa eso. Bueno, primero, el arjé es el apeirón. ¿Qué es apeirón, profesor, en castellano? Traducido del griego al castellano. Lo indeterminado. Anaximandro más o menos dice lo siguiente: este mundo es determinado. ¿Qué quiere decir que el mundo sea determinado? Que tiene una forma determinada. Sin embargo, este mundo, o sea, para explicar este mundo, proponemos un arjé, un principio. Pero proponemos un principio determinado. ¿Qué quiere decir? Un principio que tiene forma, una forma determinada. Por ejemplo, Tales dijo que era el agua. Esa es la respuesta que da Tales. El principio determinado es el agua. El problema, decía Anaximandro, con esto, es que cuando te pregunten cuál es el principio de ese principio determinado, tú vas a tener que decir que es otra cosa determinada, o sea, que tú ves en el mundo. Y esto pasó en la historia de la filosofía. Anaxímenes creía que el agua era fundamental, sí, pero el agua era manifestación del aire. Entonces luego tú vas a tener que decir que hay un principio determinado de este principio que es el aire que vemos en el mundo, de modo tal que te vas a dirigir en una cadena
ad infinitum, hasta que tú vas a llegar a asumir la existencia de un arjé, de un principio, sí, pero indeterminado. ¿Cómo se dice indeterminado? En griego, apeiron. ¿Qué sabes de este principio indeterminado? Que es una materia, nada más. Al comienzo hubo una materia amorfa, sin forma. Eso es lo único que tú sabes. A mí me parece bastante interesante la explicación que da Nietzsche, conocedor de la cultura griega, sobre esta teoría de Anaximandro. A decir de Nietzsche, lo que nos está diciendo Anaximandro más o menos es que nosotros en sentido estricto no vamos a poder conocer cuál es el arjé. A lo más lo que podemos saber es que es una materia amorfa, que no tuvo forma al inicio. No sabemos qué es, y lo que dice Nietzsche es que es un recordatorio de los límites de la sabiduría. Lo que te estaría diciendo Anaximandro es: reconócete mortal. No vas a poder saber todo, hay muchas cosas que vas a ignorar, y una de esas cosas es cuál es el principio del mundo. Habría que decir que hasta ahora no sabemos cuál es el origen del mundo. Profesor, la teoría del Big Bang explica el devenir del universo, sí, pero lo explica un segundo después de esta famosa explosión. Pero no sabemos que hubo un segundo antes, ¿no? Quizás habría que recordar esta reflexión de Anaximandro. En esta parte del video nos concentraremos en la primera disputa, el primer versus de la filosofía, que tiene como protagonistas a Parménides y Heráclito. Lo que sucede es que ambos pensadores tenían tesis opuestas en torno al movimiento. Por eso existe una pregunta en San Marcos que más o menos dice lo siguiente. ¿Qué pensadores del periodo presocrático tienen tesis opuestas en torno al movimiento? Y la clave es Parménides y Heráclito. ¿En qué consiste esta disputa? Vamos a explicarlo en la pizarra. Como les he puesto en la pizarra, la realidad para Parménides es inmutable. ¿Qué quiere decir que la realidad es inmutable? Que la realidad no cambia. Claro, uno podría pensar: profesor, pero yo veo el cambio en la realidad. O sea, yo veo que las cosas se mueven. Cuando veo una puesta de sol, veo que un ave se está moviendo. Lo que te diría Parménides es que si tú te guías por tus sentidos, por tu vista en este caso, puedes tener la apariencia de que el movimiento existe. Pero si tú ves la realidad con los ojos del alma, con la razón, tú te vas a dar cuenta que el movimiento no existe. Y esto es importante, porque esta idea de que los sentidos te llevan al error y la razón te lleva a la verdad, es una idea que sigue, por ejemplo, Platón en la alegoría de la caverna, René Descartes, y sigue a veces hasta nuestros días. Entonces, basándonos en esta nociología de Parménides, podríamos decir que esa verdadera realidad que comprende la razón y que no cambia es el ser. Y precisamente este elemento es el que Parménides propone como arjé. Una frase bastante conocida de Parménides es la siguiente: el ser es y el no ser, y el no ser no es. Y el no ser no es. ¿Qué quiere decir esta frase? A ver, vamos a interpretarla. Tenemos acá el ser. ¿Qué es el ser, profesor? Lo que es. ¿Qué es lo que es? Lo que existe. Muy bien. Para los griegos, el ser era como una esfera, era la figura perfecta. Fuera del ser está lo que no es el ser, el no ser, que no existe. Bueno, vamos a poner acá lo que no es, y abajo lo que no existe.
Profesor, pero usted está poniendo cosas evidentes. Me está diciendo que el ser es, lo que existe, y que el no ser es lo que no es y lo que no existe. Eso es algo evidente a la razón. Muy bien, si eso les parece evidente a su razón, van a tener que concluir que el movimiento no existe. ¿Por qué? Porque para que algo cambie, debe ir de lo que es a lo que no es. Supongamos que yo sea una persona impuntual, que ustedes lleven conmigo un ciclo presencial, la clase comienza a las 8 y yo todas las clases llego 8:15. En alguna clase el delegado del curso me va a decir, profesor, usted tiene que cambiar, tiene que ser puntual. Si alguien me dice que sea puntual, me dice que cambie, que vaya de lo que soy o de lo que no soy a lo que soy. En ese sentido, si el ser cambiase, iría de lo que es a lo que no es. Pero ya hemos dicho que lo que es el ser y lo que no es el no ser. No existe. ¿A dónde cambiaría el ser? Dice Parménides. Primera característica, el ser es inmutable, no cambia. Segunda característica, no tiene un origen, porque si el ser tuviera un origen, vendría de aquello que no es el ser, pero lo que no es el ser es el no ser, y el no ser no existe. Tampoco va a tener un final, porque si estuviera un final, el ser terminaría e iría a lo que no es el ser, el no ser, pero el no ser no existe. El ser también es perfecto, porque si fuera imperfecto, le faltaría algo, no sería algo, pero el no ser no existe. O sea, la conclusión de que el ser es inmutable, perfecto, imperecedero, eterno, infinito, se demuestra de esta frase tan simple: el ser es y el no ser no es. Lo que ustedes están pensando, profesor, ese filósofo está errado porque dice cosas que vayan en contra de mi sentido común, es precisamente lo que creyó Heráclito y es la crítica que vamos a ver a continuación. Para Heráclito, la realidad está en constante cambio, devenir, fluir, ¿no? Ahora, algo importante de Heráclito, y hago mención porque fue pregunta de un examen de admisión, es que este cambio supone contrarios. Acá hay un contrario 1 y acá hay un contrario 2. Ejemplo, juventud y vejez. Heráclito diría que ustedes son jóvenes, quienes están viendo este video, pero si pensamos en una persona de 65 años, no es joven, sino más bien es vieja. Hay dos contrarios, juventud, vejez. Sin embargo, Heráclito dice que ese cambio no es tan aleatorio, sino que el pasar de un contrario a otro tiene una cierta lógica, ¿no? Y por eso Heráclito llama esa lógica, o al que une contrario, logos. ¿Qué está diciendo? Que no es que una persona envejezca en 40 años y otra en 5 años. O sea, hay un orden en el cambio y ese orden lo da el logos. O sea, el cambio no es aleatorio, no es azaroso, sino que el cambio está regulado por un orden, por el logos que une contrarios. Tengan muy en cuenta eso, ¿no? Tenemos el logos, que podríamos decir que para Heráclito une contrarios. Eso es su principal frase. Y la frase conocida de Heráclito es la siguiente. Bueno, antes de la frase tendríamos que decir que Heráclito propone que el arjé no es el logo, sino el fuego. ¿Y por qué piensa en el fuego, profesor? Porque, ojo, es una metáfora. Porque el fuego, mientras está consumiendo, muriendo, a la vez está naciendo. Y nacerte de este nacer-morir perpetuo, dice Heráclito. Y ahora sí, hay una frase bastante conocida de Heráclito que es la siguiente. Esto lo vamos a poner con color blanco. No podemos bañarnos 2 veces en las aguas de un mismo río. El río es algo que está constantemente fluyendo.
quiero refutar el día de hoy Heráclito y voy a esta hora, la tarde, 3 de la tarde, a introducirme en un río. Y vuelvo a las 5 de la tarde y me meto de nuevo al río y digo, he refutado Heráclito. Heráclito diría que eso no es tan, digamos, así, porque las aguas del río están en constante fluir. Profesor, y en una laguna donde las aguas no fluyen, bueno, cambié yo. O sea, todos somos un río, todos estamos constantemente cambiando. Yo no soy el que la semana pasada impartió la clase, yo no soy el mismo que impartió la clase a comienzo de este video, ni seré el mismo cuando me vaya de acá, ni seré el mismo en la siguiente clase. Todos estamos en un constante cambio, dice Heráclito. Por eso es el filósofo del eterno fluir. Lo que vamos a ver en esta sección del video son a los filósofos pluralistas, aquellos filósofos que consideran que el arjé no es un elemento, sino son varios elementos. Y tenemos en su separata a dos pensadores, Empédocles y Demócrito. Sobre la vida de Empédocles hay bastante enigma porque se cuenta que se suicidó, ¿no? Empédocles postuló a, digamos, ser un representante político de su comunidad y no lo eligieron. Entonces se resintió con su comunidad y juró vengarse matando al ciudadano más ilustre, que era él mismo. Entonces se suicidó, pero lo importante, además, es la manera en la que se suicida. Se cuenta que se lanzó al volcán Etna. En realidad no se sabe cómo murió Empédocles. Se asume que se lanzó al volcán porque se encontraron muy cerca a la lava sus sandalias. Incluso Bertolt Brecht, este dramaturgo alemán y poeta también, tiene un poema que se llama así, La sandalia de Empédocles. Pero bueno, esto es una suerte de chismografía filosófica de la vida de Empédocles, pero lo que importa acá es qué respuesta da Empédocles frente a la pregunta del arjé. La respuesta es que el arjé son los 4 elementos que, a ver si me ayudan, son el agua, el aire, el fuego y la tierra. Pero ojo, estos elementos se unen por lo que todo une, el amor. Los une. Pero también se separan por lo que todo separa, el odio. De modo tal que para Empédocles el cosmos está en un proceso de unión, separación. O sea, cuando se une se forma el cosmos, es el tiempo del amor, y cuando pasamos al tiempo del odio se diluye. Luego se vuelve a unir, o sea, el cosmos está creando y destruyendo, creando y destruyendo, o creando y desintegrándose, ¿no? Muy bien. También se ha dicho, acertadamente creo, que la filosofía de Empédocles trata de responder al problema del movimiento que dejaron pendiente los filósofos anteriores a él, que son Parménides y Heráclito. Y por eso dice algo bastante interesante. Le da la razón a Parménides porque dice que estos 4 elementos son inmutables, no cambian, son como el ser, inmutables. Entonces, señor Empédocles, ¿por qué cambian? Por el odio y el amor, porque eso los hace unirse y desunirse. Y con eso le da la razón a Heráclito, existe el cambio, pero hay elementos que son inmutables, que son los 4 elementos. El siguiente pensador es Demócrito, un pensador, podríamos decir, fascinante, porque llega a la idea de los átomos, idea que si bien en Demócrito era una suerte de idea racional, luego la ciencia moderna la ha podido demostrar, ¿no? Ya tenemos base empírica del átomo, ¿no? Demócrito consideraba que no solamente los átomos eran el arjé, sino también otro elemento. Entonces vamos a poner esto en la pizarra, ¿no? El arjé, para este filósofo, son los átomos. ¿Qué son los átomos, profesor? Quizás para esto sirva un ejemplo. A ver,
tengo una botella de agua, la divido en dos. Luego esa mitad la divido en dos. Esa mitad en dos, esa mitad en dos, en dos, en dos, en dos. Demócrito diría que va a llegar un punto donde yo ya no voy a poder dividir esa parte minúscula de la botella. Esa sería el átomo. Por eso el átomo, en correcta traducción del griego al castellano, significa lo que no tiene división, ¿no? Entonces vamos a poner eso, ¿no? El átomo es lo que no tiene división. Si bien es lo que no tiene división, es el elemento constitutivo de la realidad. Todas las cosas están hechas de átomos, diría Demócrito. Esto es átomos. Esto también es átomos. O sea, lo que distingue estas cosas no es aquello de lo cual están hechas, sino la forma que adquieren. Son del mismo material, son de átomos, pero esto adquiere una forma y esto adquiere otra forma. Quizás por eso sea interesante recordarles el ejemplo que le pone Justin Garden a Sofía en la famosa novela El mundo de Sofía, cuando le tiene que explicar a Alberto Knox, el filósofo, personaje de la novela, a Sofía, que es un átomo, le dice: Sofía, ¿tú de pequeña has tenido Lego? Y Sofía le dice: sí. Muy bien, esas piecitas de Lego que hemos tenido todos de pequeños serían los átomos. Con esas piecitas uno puede hacer un elefante, una jirafa, una casa y un hombre. Los átomos serían eso. Yo estoy hecho de átomos, una jirafa también, ¿no? Este lapicero también. Todo es átomos. Recuerden, es el elemento constitutivo de la realidad. Sin embargo, Demócrito se da cuenta de algo bastante importante, que si todo estuviera repleto de átomos, los átomos no se podrían reagrupar. Y para que los átomos formen distintos objetos necesitan agruparse. Entonces Demócrito llegó a la siguiente conclusión, que los átomos necesitan vacío, ¿no? Por eso el arjé para él son los átomos y el vacío. Y podemos poner este ejemplo, que de nuevo no es mío, siempre me gusta decir quiénes son los que dan los ejemplos. Ustedes van a poder escuchar este ejemplo en la serie Cosmo de Carl Sagan, la primera serie que surgió en los 90, no la última reactualización, que es además con otro divulgador científico. Carl Sagan, cuando explica a Demócrito, pone el ejemplo de la manzana. Tengo una manzana y la corto. Cuando yo corto la manzana, ese cuchillo, dice Carl Sagan, está pasando por los espacios o el vacío que hay entre los átomos. Pero si yo quiero cortar esto y no puedo, es porque el cuchillo está topando con el átomo y por eso no lo puedo. Entonces, así explicaba Demócrito la realidad. El arjé son los átomos y el vacío. Muy bien, jóvenes, entonces teniendo, digamos, bien claro las reflexiones de los 6 filósofos que hemos visto del periodo cosmológico, ahora sí podemos insertarnos a resolver las preguntas, pero de nuevo tenemos una lectura bastante interesante que me gustaría que la compartamos de manera conjunta y poder resolver la pregunta a ese respecto. Esa pregunta o la lectura complementaria dice lo siguiente, vamos a subrayar las ideas fundamentales. Estos primeros filósofos, si no el propio Tales, denominaron este principio con el término physis, ¿no?, que significa naturaleza. No en el sentido moderno del término, sino en el sentido originario de realidad primera y fundamental, es decir, aquello que resulta primario, fundamental y persistente, en oposición a lo que es secundario, derivado y transitorio. Por tanto, han sido llamados físticos o naturalistas los primeros filósofos, que a partir de Tales y hasta el siglo V a.C. indagaron acerca de la physis, de la naturaleza. En consecuencia, solo es posible comprender el horizonte mental de estos primeros filósofos si recobramos la acepción arcaica del término y captamos adecuadamente la peculiaridad que la distingue de la acepción moderna. Hay que aclarar ahora el sentido de la identificación del principio con el agua y sus consiguientes implicaciones. Tales de Mileto dedujo tal convicción de la constatación de que el sustento, esto es interesante, ¿no?, ya lo hemos explicado también
La concentración del sustento de todas las cosas es lo húmedo. Las simientes y los gérmenes de todas las cosas poseen una naturaleza húmeda y por consiguiente la desecación total provoca su muerte. O sea, Tales considera que el agua es el arjé porque donde hay vida, en principio hay humedad, hay agua. Puesto que la vida está ligada a la humedad y la humedad presupone el agua, esta será el manantial último de la vida y de todas las cosas. Todo proviene del agua, todo sustenta la propia vida mediante el agua y todo finaliza a su vez en el agua. No se debe creer, empero, que el agua de Tales consiste en el elemento físico y químico que bebemos. O sea, ¿qué está diciendo Reale? Que cuando Tales dice que el agua es el arjé, no está pensando en esta agua San Mateo que yo estoy bebiendo. No es el agua que vemos, sino es una agua primigenia, es ese caldo que estuvo al comienzo de los tiempos, podríamos decir, como lo señala la lectura, ¿no? Dice, no se debe creer, no obstante, que el agua de Tales consiste en el elemento físico y químico que bebemos. El agua de Tales hay que considerar de una manera totalizante. Acá está. ¿Qué quiere decir con totalizante? Como aquella fisis líquida originaria de la que todo se deriva y de la que el agua que bebemos no es más que una de sus múltiples manifestaciones. Tales es un naturalista en el sentido muy antiguo del término y no un materialista moderno y contemporáneo. En la práctica, su agua llegaba a coincidir con lo divino. Esto es algo importante. En la práctica, su agua con lo divino, con Dios. Dios, decía, es la cosa más antigua porque no es generado, es decir, porque es principio. De acá va a salir la clave, jóvenes. Se introduce así una nueva concepción de Dios. Se trata de una concepción en la que predomina la razón, o sea, ya no se trata de la mitología, sino que consideramos a Dios, llegamos a Dios, pero por la razón, y que se halla destinada como tal a eliminar muy pronto todos los dioses del politeísmo fantástico poético de los griegos. Y cuando Tales afirmaba, además, que todo está lleno de dioses, quería decir que todo está penetrado por el principio originario, o sea, por el agua, puesto que el principio originario es vida. Todo está vivo y todo tiene un alma. Eso se conoce como panpsiquismo, pero también como hilozoísmo. Muy bien, con este telón de fondo veamos la pregunta. Tales no rompió con la mitología porque planteó la existencia de divinidades. Tales habla del agua y lo identifica con Dios, pero no con dioses, como dice en una línea de la lectura. El agua no es más que una excusa para plantear la existencia de un Dios único, tampoco debería ser visto de esta manera. Tales plantea que el principio de todo es un elemento que conocemos como el agua, o sea, el elemento, el agua-cielo. No. El arjé y lo divino se identifican porque ambos son de naturaleza ingénita, desde luego. Como dice esta parte, Dios es la cosa más antigua porque no es generado. ¿Qué es lo que no es generado? Ingénito. Es decir, porque es principio, ¿no? La sección de antigua del término físico implicaba una perspectiva materialista, como hemos visto, no. La pregunta número 1, jóvenes, dice lo siguiente. Sobre la filosofía del periodo cosmológico, señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. El arjé puede ser interpretado como origen y fundamento del universo, como hemos visto, eso es verdadero. Los presocráticos coincidieron en plantear que el arjé era inmaterial. Bueno, para Demócrito lo era, para Parménides también, para Anaximandro, pero para Empédocles, por ejemplo, no, para Tales tenía que ver con lo material, para Heráclito también, así que eso es falso, para todos no era así. 3. El debate entre Heráclito y Parménides giró en torno al movimiento, como vimos, eso es verdadero. Empédocles plantea una perspectiva pluralista sobre el arjé, claro, porque vimos que son varios elementos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que la clave correcta es la alternativa A. Pregunta número 2. María, estudiante del Centro Pre, considera que un solo elemento no puede haber originado todo lo existente en el universo. En efecto, las cosas son tan diversas y peculiares que es necesario que haya existido más de un elemento en los orígenes del cosmos. O sea, que podemos decir que María es pluralista. Entonces, considera que el arjé son varios elementos. Parménides es monista, considera que el arjé es un elemento. El ser, Tales considera que es el agua. Heráclito que es el fuego, Anaximandro que es el apeirón. El único pluralista que está acá es en Empédocles, y por eso es la clave. Pregunta 3.
De acuerdo con la filosofía de Heráclito, es imposible que nos podamos bañar 2 veces en las mismas aguas de un río. Esta perspectiva supone principalmente que en el universo, o el universo, está en constante cambio, devenir y fluir. Hay una clave que debe dar con eso. A. Todas las cosas se encuentran en reposo, es lo contrario al devenir. Los deseos humanos son permanentes, ¿no? También están en constante cambio. Deseamos una cosa, luego otra. C. Nada puede ser considerado como mutable, o sea, nada cambia. Es lo contrario, Heráclito. Todo se encuentra en constante devenir. Por ende, la clave correcta es la alternativa D. 4. ¿Cuáles de las siguientes características le atribuye Parménides al origen, fundamento y fin de todo lo que existe en el universo? O sea, el ser. El ser es inmutable, muy bien, no cambia. Es incognoscible, esto es falso. Si es cognoscible, podemos conocer que no cambia, que es perfecto, infinito. Es inmóvil, muy bien, no existe el movimiento para él. Es perfecto, acá dice perfectibilidad, o sea, es perfectible o perfecto. Perfecto es que nada le falta, el ser es perfecto. Pero perfectible es que se puede ir perfeccionando. Por ejemplo, el hombre es perfectible, se va perfeccionando, pero el ser no se podría ir perfeccionando, porque si no, no sería en algún modo. Por eso no es la 4. Tenemos que es la 1 y la 3, por eso la alternativa es la B. 5. El planteamiento de Anaximandro de que el arjé posee un carácter indeterminado le permitió explicar la diversidad de los seres que forman parte del cosmos a partir de un mismo principio. Sí, porque precisamente todo tiene como origen al ser. ¿Por qué no es la B, profesor? ¿Por qué era absurdo pensar que existan divinidades que regían el universo? Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Que el universo se caracterizaba por ser eterno, perfecto, muy bien, incognoscible, ¿no? Inmutable, tampoco. Como el agua puede ser el principio, eso, bueno, esto de acá lo dice ¿quién? Lo dice Parménides, ¿no? Esto de acá del agua lo dice Tales, que nadie puede conocer el universo de manera perfecta ni en su totalidad. Bueno, ¿no? La clave es alternativa A. 6. Con relación a los planteamientos de Demócrito acerca del arjé, es correcto afirmar que este es, bueno, el arjé para Demócrito es único, hay un átomo, no hay átomos, plural, son varios. Muy bien, ¿los átomos son divisibles? No, más bien el átomo es indivisible. ¿Son eternos? Sí, son indivisibles también, entonces es 3. ¿Son plurales? Sí, son materiales también. Entonces es 3 y 4, por ende la alternativa correcta es la E. 7. ¿Cómo justifica Parménides su gran principio básico? La argumentación es muy sencilla. Todo lo que uno piensa y dice es. No se puede pensar y por lo tanto decir si no es pensado y diciendo aquello que no es. Pensar la nada significa no pensar y decir la nada significa no decir nada. Por ello, la nada es impensable e indecible. O sea, Parménides consideraba que pensar o el pensar coincide con el ser. ¿Por qué? Porque cuando pensamos algo ya es de determinada manera. Yo he creado acá una palabra, he puesto pensar, no, es pensar. Pensar es lo mismo que ser. ¿Por qué? Porque cuando pensamos algo ya es de alguna manera. Y cuando yo digo algo, también es de alguna manera. Y por eso yo no puedo pensar la nada, porque la nada no es, se piensa algo. Y por eso yo no puedo decir la nada, porque la nada no es y se dice algo. Del fragmento anterior podemos inferir que el lenguaje distorsiona el pensamiento, no, más bien nos sirve para conocerlo. Para Parménides, pensar y ser coinciden. ¿El ser se manifiesta de formas contradictorias? No, eso es para Heráclito. ¿La nada se puede decir de muchas formas? No se puede decir. Lo único que se puede pensar es la nada, no se puede pensar la nada porque siempre se piensa algo. Y finalmente, la pregunta número 8. Sobre los planteamientos de la filosofía de Heráclito señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. El fuego es un elemento simbólico que sirvió para representar el movimiento, eso es verdadero. Sostuvo que el arjé no puede ser conocido porque la razón humana es
limitada, esto es falso, ¿no? Porque dice que el arjé no puede ser conocido, entonces, ¿por qué dijo que era el fuego? Nada que ver. 3. Postuló el vacío como principio para explicar el devenir de las cosas. Ese fue Demócrito, señores, no Heráclito. Entonces, tenemos así que la clave correcta es la alternativa C. Espero, jóvenes, que esta semana les haya servido para que tengan ideas más claras sobre el periodo cosmológico. Y recuerden que en este periodo no hay muchos datos, no hay mucha reflexión, puesto que no tenemos textos de estos filósofos. Lo que ustedes tienen que hacer usualmente es asociar pensador a elemento. Considerar que Tales creía que el agua era arjé, Anaximandro el apeirón, Heráclito el fuego, Parménides el ser. Demócrito, los pluralistas ahora, consideraba que eran los átomos y el vacío, y Empédocles que eran los 4 elementos, ¿no? Muy bien, entonces la siguiente semana vamos a vernos para exponer el siguiente periodo de la filosofía, que es el periodo antropológico. Nos vemos.